la perfección. Algunos temas han sido fuente de mucha discusión y debate, incluso discusiones acaloradas en la vida de la Iglesia y la historia cristiana. Cosas como el arminianismo y el calvinismo, ya saben, una vez salvo, siempre salvo, el libre albedrío. Este es un debate que aún continúa. La naturaleza de Dios y el perfeccionismo, o cuán santo necesitas ser para ser salvo. O el título de mi sermón, ¿necesitas ser perfecto para ser salvo? Creo que todos nos preguntamos, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y vemos a Jesús, que es un ejemplo tan perfecto, y creo que es justo decir que nadie cree que está a la altura de Jesús. Y nos preguntamos, ¿soy suficientemente bueno? Entendemos que somos justificados por la fe, pero después de aceptar eso, ¿qué? Creo que a veces pensamos que tal vez hubiera sido más fácil ser como aquel ladrón en la cruz, a quien el Señor declara, estarás conmigo en el paraíso. Y pensamos, bueno, ya no puedo pecar, simplemente moriré con mis manos clavadas. Y que por eso Él no tuvo oportunidad de equivocarse más. Pero para aquellos de nosotros que tenemos que vivir el día a día, ¿cómo se vive una vida santa en un mundo impío? Y cuán santo, cuán perfecto se necesita ser para ser salvo. Pero, ¿qué significa perfecto? Esa es la cuestión, como diría Shakespeare. Vayamos al libro de Job. En el libro de Job, capítulo 1, verso 1, no tienen que ir muy lejos, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre perfecto. Y tenemos 42 capítulos dedicados a la experiencia de este hombre perfecto y recto que tiene 3 amigos que no son tan perfectos. Y sus amigos le dicen que la razón por la que está pasando por todo eso es porque había pecado en su vida. Y él dice, no creo que sea eso. He estado siguiendo al Señor. Más bien se sentía bastante confiado. Y al final del libro, el Señor dice, Job tenía razón, sus amigos estaban equivocados. Y Dios le dice a Job, será mejor que ores por tus amigos. Un hombre santo, recto y perfecto. Así que vemos que, sea lo que sea, esa perfección, lo que sea que Noé y Job tuvieron, sí se puede vivir una vida santa en un mundo impío. Pero también parece ser bastante raro, lo que podría desalentarnos. Y en el mensaje de hoy quiero decirles la verdad. Voy a leerles muchas citas bíblicas. Quiero animarlos. Porque cuando leemos cosas como, aquí viene, prepárense para el impacto. Jesús dice en Mateo 5, verso 48, sed pues vosotros perfectos. Y no solo perfectos. Esto es claro, Él dice, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sed perfectos como Dios. ¿Alguna vez han leído eso y han como tirado la Biblia como diciendo, supongo que estoy perdido? ¿Cómo voy a ser tan perfecto como Dios? De hecho, ¿por qué no hacemos una toma del público aquí? En favor de aquellos que están mirando, quiero ver si mi suposición es correcta. ¿Cuántos de ustedes sienten que son tan perfectos como Dios? Levanten la mano, por favor. Entonces, supongo que todos estamos condenados. Algunos de ustedes incluso parecen estar contentos y sin embargo no creen ser tan perfectos como Dios. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Santiago 3, 2 y 3. Porque todos ofendemos muchas veces. En Gálatas 3:22 dice, mas la Escritura lo confirmó todo, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, tenemos este problema en nuestra naturaleza y lo vemos incluso en los niños pequeños, que tan pronto como les dices, aquí está el límite, te miran y lo cruzan. Y tú dices, hagas lo que hagas, no metas nada en el enchufe. Y ellos te miran y toman el desatornillador como queriendo ver qué va a pasar. Es como la madre que le dijo estrictamente al hijo que no fuera a nadar después del colegio. Y ella pregunta, ¿por qué me desobedeciste? Él le responde, fui tentado.
Entonces ella pregunta, ¿y por qué llevaste tu traje de baño al colegio? Él responde, sabía que sería tentado. Así que tenemos esta declaración, este problema crónico con el pecado en nuestra naturaleza. Pero Dios nos está llamando a ser santos. Pero ¿cuán perfectos debemos ser? Jesús dijo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Muy bien, primero, está establecido que creo que la mayoría de los cristianos está de acuerdo en que no importa cuáles sean tus pecados, cuando venimos a Jesús, Él nos cubre con su manto de justicia. Él nos abraza como somos, sin más explicaciones que su sangre derramada por nosotros. No se basa en ninguna obra que hayamos hecho. Somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Pueden decir amén? Le estaba diciendo a Karen, esta vez lo hicieron bien, aunque otras veces no tanto. Y pensé en comprar un pequeño botón electrónico. Uno de los muchachos en la oficina tiene uno. Cuando le pides algo que no quiere hacer, presiona el botón y se oye, no puedo hacer eso, no me molesten. Yo quiero uno, pero que diga amén. Se lo daré a 2 o 3 personas en la primera fila y cuando los mire, lo presionarán y dirán, amén. O tal vez solo podríamos mirarnos y ver qué pasa. Así que somos justificados. Estamos de acuerdo con eso. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Noten, somos justificados a los santificados. Ahora, recuerdo cuando empecé a ir a la iglesia y escuché a los pastores usando estas palabras fuertes que no usamos normalmente. Justificación, santificación, glorificación. Y me preguntaba, ¿qué significa todo eso? Así que solo para aclarar, justificación significa que vienes al Señor por fe, confiesas tus pecados y te arrepientes de ellos. Él te abraza, te perdona, te da el don de perfección. Tu registro ahora está limpio, como si nunca hubieras pecado. Bien, eso se encarga del pecado pasado. Ahora, ¿qué hago con el resto del tiempo, el mañana, cuando soy tentado? Ahí está el proceso de santificación. Aprender a ser santo es santificación. Y noten la palabra proceso. En Isaías dice, dejad de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien. Eso implica un aprendizaje. Eso significa que, como un bebé aprendiendo a caminar, es probable que caigamos. Entonces, ¿significa que todos los que vivieron alguna vez pecaron? Juan el Bautista, el más grande de los profetas, ¿pecó? Él dijo a Jesús, yo necesito ser bautizado por ti. Y aún así Jesús dijo que Él es el más grande de los profetas. Y José, y Daniel. Daniel dice, aún estaba hablando y pecando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Digo, fueron hombres piadosos. Romanos capítulo 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que, después de ser justificados por la fe, Dios quiere que vivamos gozosos. Ahora, una razón por la que estoy predicando esto es porque conozco muchos cristianos infelices, y cuando profundizas y te preguntas por qué son tan infelices, es porque dudan de su salvación. Dudan de que vayan a lograrlo. Son infelices y no están trayendo a nadie al Señor porque nadie quiere la fe que no los ha ayudado a ellos. Así que si los cristianos vamos a ser buenos testigos y queremos que nuestra iglesia sea testigo, entonces necesitamos tener el gozo del Señor. Y seríamos mucho más felices si confiáramos más en que vamos a lograrlo. Estaríamos pensando más en el cielo, hablando más del cielo y queriendo llevar a más personas con nosotros. Pero si vamos por ahí con caras largas y dudosas, no vamos a convencer a nadie. Pablo dice que debemos tener gozo. Nos gloriamos en la esperanza. Ahora, Jesús es el único que nunca ha pecado. Todos los demás han pecado. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? La Biblia nos dice muy claramente que Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Génesis 17:1, Dios le dice a Abraham. Génesis, verso 1, capítulo 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Deuteronomio 18:13. Perfecto serás delante de Jehová, tu Dios.
Amigos, no peleen conmigo, solo estoy leyendo lo que Jesús dijo y lo que Dios dice. ¿Bien? Salmo 37:37. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Bueno, yo deseo paz. ¿Qué es esta perfección? Segunda Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. En paz. Ahí está esa paz de nuevo. Pero dice sin mancha, perfectos, rectos. ¿Cómo logramos eso? No creo haberlo logrado, pero saben, estoy en buena compañía. Pablo dice, no es que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo. Tal vez no llegues al punto donde sientas que eres lo suficientemente bueno. De hecho, trato de evitar a la gente que cree que es perfecta. ¿Los han conocido? Nadie levantó la mano en la iglesia hoy, gracias a Dios. Pero algunos estarán pensando, ¿es una pregunta capciosa? Quiero ser el único que esté en lo correcto. Y quisieron levantar la mano porque pensaron perfectamente justificados. Eso hubiera estado bien. Pero he conocido personas que piensan, lo he logrado. Y dicen, no soy pecador. Y no se referían solo a la justificación, sino que querían decir, yo no peco. Y tan pronto como empecé a debatir con ellos, se enojaron conmigo. Y sentí cierta satisfacción, lo cual quizás no estuvo bien, en que probé que no eran perfectos. Pero Dios dice que nos está llamando a la perfección. Noten, en la Biblia, la razón por la cual la Biblia está llena de historias es porque los personajes, los héroes bíblicos, tenían defectos. Una razón por la que amo y creo en la Biblia es porque es un libro real. Si la Biblia estuviera escrita como aquellas novelas de hoy, siempre tendría el héroe perfecto. Pero la Biblia nos muestra defectos. Por ejemplo, Juan capítulo 17. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. Ahora déjenme decirles qué sucede de 24 a 48 horas después de esa declaración. Estaban discutiendo entre ellos sobre cuál de ellos era el mayor, negándose a lavarse los pies entre ellos. Se durmieron cuando Jesús les dijo que oraran. Luego sacan espadas para asesinar en el nombre del Señor cuando se despiertan. Luego abandonan al Señor. Luego Pedro niega conocerlo incluso con juramentos y maldiciones. Luego, cuando Él resucita de entre los muertos, dudan de que sea verdad y todavía malinterpretan la naturaleza de su reino. Y Jesús dijo acerca de los apóstoles, vosotros os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Ellos se lo lograrán? Bueno, todos sabemos de Judas. Espero que no haya ningún Judas aquí. Pero ellos son los elegidos. ¿Por qué? Porque siguieron a Jesús. Ellos no... Cuando los otros lo abandonaron, ¿han leído los evangelios? Y es interesante, el verso Juan 6:66. Juan 6, versículo 66 dice que lo abandonaron. Muchos lo abandonaron. Y Jesús les pregunta, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y ellos responden, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Estaban comprometidos con Jesús, creían en su palabra y sí, tenían problemas. No solo ahí. Incluso después del Pentecostés, vemos que Pablo tuvo que reprender a Pedro. Le dijo, estás siendo hipócrita. Tratas de actuar más religioso cuando los judíos vienen de visita desde Jerusalén, pero tan pronto como se van, vuelves con los gentiles. Y tenía razón. Tendremos que lidiar con el egoísmo hasta que no exista el mal. Tendremos que pelear contra la carne hasta que Jesús vuelva. Pero podemos tener el gozo del Señor. Aquel que comenzó la buena obra en ustedes la terminará si permanecemos en Jesús. Jesús nunca nos dejará. Esa es su promesa. Podemos dejarlo a Él, pero Él nunca nos dejará a nosotros. Si nos alejamos, será nuestra decisión. En eso somos diferentes de los que creen, una vez salvo, siempre salvo. Dios no nos quita la libertad. Y es un error mortal creer que todo lo que debemos decir es, amo al Señor, y seguir en nuestra vida de pecado. Hay algunos versos en la Biblia que son bastante claros en esto. Jesús dijo a los apóstoles, vosotros que me habéis seguido, no hablaba de Judas, ¿o sí? También os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús dijo al Padre, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad.
Saben, mientras más cerca estamos del Señor, como cristianos, más cerca estamos entre nosotros. Pero cuando venimos a la luz de la gloria de Dios, no nos vamos a sentir perfectos. De hecho, mientras más cerca estamos del Señor, más conscientes somos de nuestra imperfección. No se desanimen. Esto es normal. Isaías capítulo 5, cuando Isaías, hombre piadoso, profeta de Dios, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, ve a Dios en su gloria, ¿qué hace? Estamos en Isaías capítulo 6. Dice, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y por encima de él serafines, y uno al otro lado daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Y cubrían sus rostros y cubrían sus pies. La santidad, la pureza y la majestad de Dios en el recinto es conmovedora. Isaías está abrumado con su pecaminosidad. Cuando entramos en la luz de Dios, a medida que nos acercamos a la luz, las imperfecciones se hacen más evidentes. Si fallas, no te desanimes. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Si caes y no te preocupa, tienes un problema. Deberíamos sentir convicción de pecado cuando fallamos. Nos arrepentimos y Él nos perdona. Y porque no es divertido sentirse pecador, oramos para que Dios nos dé constancia. ¿Y qué de 1 Juan 3:6? Que dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Esto solía preocuparme mucho y todavía me produce el grado justo de convicción. Dice que cualquiera que permanece en Cristo no practica el pecado. No se trata de las buenas o malas acciones ocasionales. La gente dice, Pastor Doc, ¿puedo dejar de fumar justo después de ser bautizado? Les digo, no. ¿Y dónde queda el testimonio? Vas con tus amigos y dices, alabado sea Dios, Jesús me libertó, Él rompió mis cadenas, ahora soy suyo. Y luego les echas el humo en la cara. No queremos tener esa vida de pecado. Necesitamos arrepentimiento y reforma. Amén. Dios nos está llamando a ser santos. Él dice, sed santos como yo soy santo. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bien, Él nos ha prometido la victoria. Si me acompañan, por ejemplo, a Mateo 5, quiero mostrarles algo. Tienen que ir al capítulo, no voy a leer un solo verso. En Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué ocurre cuando leemos un verso sin contexto? Nos confundimos. Tenemos que preguntarnos, ¿de qué está hablando Jesús? Oísteis que fue dicho, versículo 38, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es radical, pero nos está diciendo, perdonen. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, ¿cómo sé que Él se refiere a eso? En el mismo pasaje en Lucas, y pueden buscarlo, Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Está hablando de amar a otros. Ser misericordiosos con otros, perdonar a otros. Quiere que seamos perfectos, como vuestro Padre Celestial os ama y es misericordioso con vosotros. Sabemos que Jesús dice, perdonen así como son perdonados, ¿cierto? A eso se refiere Jesús cuando dice, sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Habla de ser misericordiosos, porque si no perdonamos a nuestros hermanos, y esto está en la oración del Señor, si no perdonamos sus ofensas, tampoco tu Padre Celestial te perdonará. Sí, es verdad. Quiere que aprendamos a amarnos entre nosotros, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. Nos está llamando a vivir en obediencia. Ahora, cada día es una batalla. Cada día debo decir, Señor, yo no, sino Cristo. Tomo mi cruz y me niego a mí mismo. Es mi egoísmo lo que me mete en problemas. Muchas veces al día. Negarme a mí mismo. No tengo problemas en pensar en mí. Tengo problemas para amar a otros. Y aprendemos a santificarnos, aprendemos a amar a otros. Y si decimos, Señor, dame más amor por mi prójimo, ¿saben lo que hace el Señor? Hace que el prójimo ponga a prueba ese amor. Dios,
ayúdame a amar más a mis hijos. Bueno, el Señor los envía para enseñarnos a amar. Amén. Y paciencia. También es cómo nos deja involucrarnos en matrimonios con personas opuestas. Dios tiene un sentido del humor único para enseñarnos a amar. Quiere que tengamos perfecto amor. Si aman más a Dios, obedecerán mejor. ¿No dijo Jesús, si me aman, hagan qué? Intentar guardar los mandamientos de Dios sin amor es intentar y fallar. Los que hacen eso son miserables y hacen que los demás también lo sean. Pero si amamos al Señor, ¿saben cuál es nuestra mayor batalla en vivir la vida cristiana con perfección cristiana? Hacer crecer nuestro amor por Dios. Porque mientras más lo amamos, más amaremos a nuestro prójimo, porque Dios los ama. Mientras más amemos al Señor, más desearemos obedecerlo y agradarlo. Nadie quiere herir a aquellos que ama. Y vemos cuánto nos ama Jesús al mirar la cruz. Eso nos hace amarlo más. Todo es posible. Verán, amigos, cuando creemos que el diablo puede tentarnos, ¿cuántos están de acuerdo en que sabemos que puede tentarnos? Pero no creemos que Jesús pueda guardarnos del pecado. Lo que decimos es que el enemigo es más grande que nuestro Dios. ¿Pueden decirme un pecado que nadie haya sido capaz de vencer nunca? Es decir, hablo de pecados prácticos, no del pecado imperdonable. Nadie ha podido vencer sobre el alcohol, las drogas, el no perdonar. Nómbrenlo. Cualquiera que se les ocurra. Conozco personas que han vencido a eso. Significa que ustedes pueden, porque todo es posible con Dios. Nos llama a vivir en santidad. ¿Sucederá algún día? Yo pasé los primeros 17 años de mi vida aprendiendo a pecar. Pero Dios me dijo, sé santo. Bueno, dame un momento, Señor, voy a tener que trabajar en eso. Y entonces Él nos enseña que manteniendo los ojos en Jesús, nos parecemos más a aquel a quien miramos. Recuerdo hace años, he pasado tanto tiempo aquí que ya ni sé qué historias les conté y cuáles no. Pero una vez, cuando nuestros primeros hijos, Rachel, Micah, Daniel, estábamos visitando al abuelo en Florida. Yo volé de regreso solo para que los niños pudieran estar en nuestra casa en Cóbalo durante esa época del año. Acababan de pasar las fiestas de Navidad y cuando llegamos estaba nevando. Había como 45 centímetros de nieve acumulada. Yo iba conduciendo nuestra camioneta Nissan 4x4 por el camino, todavía vestidos con ropa de Florida, porque veníamos recién de allá. Y quienes conocen la zona saben que la casa está a 19 kilómetros por caminos de tierra, sin electricidad, muy lejos de todo. Y mientras conduzco por el camino, bueno, era joven y no tan experimentado en aquel entonces, voy conduciendo por el camino pensando, ¿4x4? Me pregunto hasta dónde podré llegar. Y pensé, bueno, si quedo atascado, daré la vuelta e iré a quedarme en casa del Dr. Simpson. Los niños dijeron, oh, vamos a casa, podemos lograrlo, estamos bien, tenemos una 4x4. Tenían tantas ganas de llegar a casa. Y ellos tenían como unos 8, 9 y 11 años. Y dije, de acuerdo. Y avanzamos como unos 3 kilómetros. Y entonces la camioneta se atascó, lo que significa que sin importar lo que hiciera, no había manera de que avanzara. No tenía nada para sacarlo, no estaba suficientemente abrigado, estaba nevando, los copos de nieve, caían grandes y pesados copos de nieve. Salimos y a medida que caminábamos, la nieve se hacía más espesa, casi 60 centímetros. No había nada a lo que pudiera enganchar un cabestrante, estábamos realmente atrapados. Les dije a los niños, creo que tenemos suficiente combustible para quedarnos aquí hasta que amanezca, o puedo intentar buscar ayuda. Pero ellos dijeron, no papá, vamos a casa. Tenían tantas ganas de llegar. ¿Están seguros? ¿Van a sentir frío? Estaremos bien, dijeron. Sí, lo sé, fue una decisión poco sabia. Pero, ¿saben? Lo que toma 15 minutos en auto toma mucho más si caminas, y aún más si caminas por 60 centímetros de nieve. Nos bajamos y empezamos. Al principio, como veníamos calientes del auto, se sentía incluso divertido. Se tiraban bolas de nieve y avanzábamos, pero la nieve seguía creciendo. Caminar en nieve profunda es difícil. No puedes deslizar los pies, tienes que levantarlos por completo.
cansa rápido. Después de un buen rato caminando, yo estaba exhausto. Íbamos más o menos por la mitad y tuve que detenerme a descansar. Los niños venían pisando mis huellas, lo que los ayudaba un poco. Finalmente, cuando pasábamos por debajo de los árboles cubiertos de nieve, chocábamos contra ellos y toda la nieve que había en la carretera caía sobre nosotros. Estábamos cubiertos de nieve, mojados y con mucho frío, y los niños solo tenían unas tenis. Cuando se mojaron, cada pisada hacía que la nieve se acumulara alrededor de los zapatos formando bolas. Esas bolas que ruedan y se hacen más grandes. Les costaba levantar los pies, se las quitaban y se formaban más. Oh, era agotador para ellos. Ya eran como las 2 de la mañana. Veníamos de un viaje larguísimo desde San Francisco. Habíamos volado todo el día. El cansancio nos estaba golpeando fuerte. Entonces Daniel se sentó y dijo, no puedo más. Le dije, no puedes quedarte aquí. Y pienso, no puedo más, pero no puedo dejarlos. Todo estaba tan mal, amigos. No es broma. Empezamos a temer por nuestras vidas. Estábamos más cerca de la casa que de la camioneta, así que pensé que lo mejor era seguir. Estaba tan cansado. No quería que mis hijos murieran. Tenía que seguir moviéndome. De verdad, estaba al límite. Me dejaba caer en la nieve, marcaba una huella, me levantaba, daba 2 pasos y volvía a dejar otra huella. Y los niños venían atrás como pequeños ositos siguiendo a su madre. Era increíble escucharlos animarse unos a otros, dándose cuenta de que estábamos en problemas, pero manteniendo el espíritu. Finalmente, sabía que ya estábamos cerca de la casa. No podía sentir mis dedos ni mis pies. Me sentía culpable, como si hubiera puesto a mis hijos en peligro. Comencé a gritarles a los perros. Pensé, si los perros vienen, abrirán un camino en la nieve y será mucho más fácil avanzar. Hacía años que no recordaba esta experiencia tan claramente. La nieve amortiguaba el sonido. Yo gritaba y pensaba, ¿por qué no vienen? Finalmente me escucharon y cuando los vimos saltar, como rebotando sobre la nieve, tan felices de vernos, ese pequeño detalle marcó la diferencia. Desde ahí comenzamos a bajar la colina. Conseguimos llegar a la casa. Entrar fue lo más reconfortante del mundo. ¿Y saben cómo logramos sobrevivir? Porque ellos siguieron mis huellas. Y saben, Jesús vino a este mundo a dejarnos un camino. Él no quiere que te quedes atrás. Si sigues sus pasos, puedes lograrlo. Puedes ser lo que sea que necesites ser. Solo sé que habrá un estadio lleno de gente que lo habrá logrado. Significa que puedes lograrlo. Su sacrificio fue lo suficientemente propicio para que lo logres. Puede ser lo que sea que entiendas por defecto. Puede ser eso. Todas las cosas son posibles con Dios. Solo tienes que seguir sus pasos, las huellas que dejó, ese rastro de sangre que Jesús dejó por ti. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser como el Señor? No, Señor. No te voy a entregar mi voluntad ahora porque yo quiero hacer ese pecado. Yo amo esa parte del mundo, amo esa película, quiero ver, escuchar esa música, quiero leer ese libro. No, Señor, yo retengo mi voluntad hasta que yo haga lo que yo quiero hacer. Ese es el problema de Dios. Su pueblo no le da el control. ¿Y cuál era el ejemplo de Jesús? Señor, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces Jesús nos enseñó que cuando nosotros queremos vivir una vida santa, tenemos que entregar nuestra voluntad. Nosotros no tenemos la fuerza para cumplir la voluntad de Dios. Lo único que tenemos es nuestra voluntad. Se llama libre albedrío. Yo puedo elegir entregar mi voluntad a Dios. Yo no puedo decir, yo voy a obedecer a Dios, porque no puedo. El apóstol Pablo dijo, lo que quiero, no puedo. Entonces, ¿cuál es el secreto de la preparación? Aprender a controlar la voluntad. Señor, mi tentación, mis costumbres, mis hábitos me dicen que yo quiero ir en esta dirección, pero yo sé que esto es lo correcto. Pero, Señor, no quiero. Yo quiero hacer eso. Pero ¿sabe qué? Señor,
te entrego mi voluntad. Y cuando tú controlas mi voluntad, tú me vas a cambiar de querer esto a querer hacer el otro. Entonces, Señor, te entrego mi voluntad. Es lo único que podemos hacer. Y cuando aprendemos a entregar nuestra voluntad 100% de las veces al Señor, 100% de las veces Dios va a ganar la victoria en nuestras vidas. Ese es el secreto de la victoria. Yo estaba en la Unión Incaica en Lima, pero una vez me tocó el culto. Y yo prediqué, no era el culto, no era un sermón, pero di una presentación y habían varias personas, secretario ministerial y otros de la división. Y yo prediqué sobre la voluntad y cómo podemos entregar 100% y dejar que Dios haga 100% y obtenga la victoria en nosotros. Apenas terminé de predicar, vino el de la división y me dijo: hermano David, ¿por qué usted predica eso si no se puede obtener la victoria? No, perdón, es que si Cristo pelea la victoria, pelea la guerra en mí, la batalla, Él siempre va a ganar. El problema es que yo no lo dejo. No, equivocado. No se puede obtener la victoria, a no ser a cuál Jesucristo usted sirve. Yo sirvo a un Jesucristo que nunca ha perdido una batalla, pero nosotros no lo dejamos. Y Él me dijo: tienes que aprender. Fíjate en tus zapatos, me dijo. Y me di cuenta que era un alemán, porque los alemanes son muy detallistas. Mira tus zapatos, bien bonito, bien lustradito, pero a ver, muéstrame lo de atrás. ¿No ves? Con polvo. Tú no has lustrado bien tu zapato. Pastor, usted está buscando todos los defectos de mi carácter, va a encontrar muchos. Mis zapatos también, yo los limpié, pero bueno, no me fijé atrás. Pero me fijé adelante, ¿no? Como se ve, lo que se ve. Pero le dije: pastor, solamente estoy diciendo, yo no había sido ordenado como pastor todavía. Le dije: yo no soy pastor, yo soy ingeniero, soy director de informática de la Unión. Lo único que sé es que si yo entrego mi voluntad al Señor, cuando yo logro entregar, Él pelea por mí y Él nunca pierde. Pero la posición oficial es que no se puede obtener la victoria. Ese es el problema con Jesús. Él tiene un pueblo que no cree. Él tiene un pueblo que ama tanto al mundo que ¿cómo Él va a poder purificar a un pueblo que está enamorado de otro? Y dijo: si pierdes su trabajo, gloria a Dios, porque ahora puedes trabajar para Dios tiempo entero. Y nosotros tenemos miedo de perder nuestro trabajo. Tenemos miedo de los seres humanos. Tenemos miedo, pero Dios no nos dio el espíritu de miedo, pero nos dio de fuerza y amor y una mente sana. Es momento de salir de las ciudades y buscar lugares donde no existe la verdad. Es momento de buscar lugares aislados donde nadie conoce la verdad y vivir entre ellos. No solo ir a vivir en algún lugar, pedirle al Señor que nos muestre dónde hay necesidad para ir plantando semillas de verdad por todos lados. No cuidar de nosotros, cuidar de ellos. Muchos cuidan de lo suyo. Muchos buscan la seguridad, pero es momento de buscar la salvación de los otros y pensar en los otros primeramente. Jesús dijo: yo he venido ¿para qué? Para buscar y salvar a los que se perdieron, y nuestra misión es de hacer lo mismo. Esto aplica a los adventistas en forma especial, pero si los adventistas no lo van a hacer, les garantizo que Dios tiene otros hijas y hijos que lo va a hacer. Pero tú vas a perder tu corona. Retén lo que tienes, retén lo que sabes, para que no pierdas tu corona. Es momento de unirnos en todas las iglesias, en todas las juntas de las iglesias. Es momento de reunirnos y decir: ¿qué podemos hacer para cumplir la misión de la iglesia? Juntarnos, no pelear entre nosotros, juntarnos. Muchos han sufrido por su fe, pero les digo que en este momento, en Irán, hay cristianos que han sido crucificados por su fe.
están colgados en la cruz ahorita con clavos, muriendo por su fe. Y nosotros no tenemos la valentía ni siquiera para perder nuestro trabajo. ¿Qué van a decir mis empleadores? ¿Qué van a decir mis hermanos? ¿Qué van a decir mi familia? Perdón, hermanos. Es momento de tomar decisiones. Estamos en el zarandeo. Y es momento para trabajar a favor de nuestros hermanos cristianos por todo el mundo y los que no son cristianos también, para llevar el mensaje de los 3 ángeles a los hogares de cada persona y cada familia. Nos están esperando. ¿Será que vamos a cumplir nuestra misión? La pregunta acerca de si es necesario ser santo y perfecto para ser salvo ha acompañado a la Iglesia a lo largo de los siglos. Muchos han oscilado entre 2 extremos peligrosos. Algunos han llegado a pensar que la obediencia y la santidad no tienen ninguna relación con la salvación, reduciendo el Evangelio a una mera declaración legal sin transformación interior. Otros, por el contrario, han considerado que la salvación depende exclusivamente del esfuerzo humano, convirtiendo la vida cristiana en una lucha agotadora por alcanzar méritos propios. Sin embargo, la luz divina presentada a través del espíritu de profecía muestra una perspectiva completamente diferente. La salvación es enteramente por gracia, pero esa gracia nunca deja al pecador en la misma condición en que fue encontrado. El propósito de Dios no es solamente perdonar pecados, sino destruir el pecado en la vida de sus hijos. No vino únicamente para cambiar nuestro registro celestial, sino para transformar nuestro carácter conforme a la imagen de Cristo. Desde la caída de Adán, el gran conflicto entre Cristo y Satanás ha girado alrededor del carácter de Dios y del carácter del hombre. El enemigo ha declarado que la ley divina es imposible de obedecer y que los seres humanos no pueden reflejar verdaderamente la imagen de su Creador. En contraste, el plan de redención demuestra que el Evangelio posee poder suficiente para restaurar en el hombre aquello que fue perdido en el Edén. La obra de Cristo no se limita a una transacción judicial realizada en el cielo, incluye una transformación profunda efectuada por el Espíritu Santo en el corazón. Por esta razón, la santidad no aparece en las Escrituras ni en los escritos inspirados como un lujo reservado para algunos creyentes especialmente consagrados. La santidad constituye el resultado normal y esperado de la experiencia de salvación. Es la evidencia visible de una unión viva con Cristo. Cuando se estudian cuidadosamente las declaraciones inspiradas acerca de la preparación para el cielo, emerge un principio fundamental: nadie podrá entrar en la presencia de Dios conservando voluntariamente el pecado. Esto no significa que los redimidos alcancen una independencia absoluta de la gracia ni una impecabilidad inherente semejante a la de Dios. Significa que el pecado deja de ser amado, acariciado y practicado conscientemente. El corazón regenerado desarrolla una nueva relación con la justicia. Lo que antes era motivo de placer se convierte en motivo de dolor. Lo que antes era considerado una carga, ahora es visto como una bendición. La obediencia deja de ser un deber impuesto desde afuera y se transforma en la expresión natural de un amor que ha sido renovado por la gracia divina. Una de las verdades más solemnes presentadas por el espíritu de profecía es que el cielo no produce una transformación mágica del carácter al momento de la glorificación. El carácter desarrollado aquí será el mismo carácter llevado a la eternidad. Esta enseñanza tiene profundas implicaciones para la comprensión de la salvación. Muchas personas esperan que, después de una vida de indiferencia espiritual, Dios realice instantáneamente una obra que ellas nunca permitieron que efectuara durante su existencia terrenal. Sin embargo, la preparación para el cielo comienza en esta vida. El Espíritu Santo trabaja día tras día para moldear el alma, purificar las motivaciones, corregir los defectos y reproducir en el creyente las virtudes de Cristo. La eternidad simplemente revelará aquello que la gracia ya ha realizado en el corazón. La perfección cristiana, por lo tanto, debe entenderse correctamente. A menudo se ha tergiversado este concepto,
produciendo confusión y temor. Algunos imaginan la perfección como un estado en el cual la persona deja de depender de Cristo. Otros la conciben como una condición donde desaparece toda posibilidad de error, ignorancia o crecimiento. Sin embargo, la perfección presentada por el espíritu de profecía tiene su centro en la madurez espiritual y en la completa entrega de la voluntad a Dios. Una persona puede ser perfecta en su esfera de desarrollo, así como una planta puede ser perfecta en cada etapa de su crecimiento. La perfección no significa ausencia de progreso, significa armonía con toda la luz que Dios ha revelado hasta el momento. La gran meta del Evangelio es reproducir el carácter de Cristo en su pueblo. Esta idea aparece repetidamente en las enseñanzas inspiradas. El Señor no se conforma con una profesión externa de fe. Él busca una transformación interior tan profunda que los principios de su reino sean reflejados espontáneamente en los pensamientos, palabras y acciones de sus hijos. La verdadera religión alcanza las profundidades del alma. No se limita a modificar comportamientos visibles, transforma los motivos secretos del corazón. Allí donde antes reinaban el orgullo, la ambición egoísta, la vanidad y la autosuficiencia, comienzan a manifestarse la humildad, la mansedumbre, el amor y la dependencia constante de Dios. Esta obra de transformación no es instantánea. El espíritu de profecía describe la vida cristiana como una batalla continua, una disciplina permanente y un crecimiento progresivo. Cada día trae nuevas oportunidades para vencer el mal mediante el poder de Cristo. Cada prueba revela aspectos del carácter que necesitan ser refinados. Cada dificultad permite que la fe se fortalezca. Dios dirige cuidadosamente el proceso de santificación porque su propósito final es preparar un pueblo que refleje plenamente su gloria. Ninguna experiencia dolorosa es permitida sin razón. Ninguna prueba es arbitraria. Todas forman parte del plan divino para desarrollar un carácter apto para la eternidad. Es importante comprender que la santidad no consiste simplemente en abstenerse de ciertos pecados externos. Una persona puede evitar muchos actos visibles de maldad y aún así conservar un corazón lleno de orgullo, resentimiento o egoísmo. La santidad auténtica penetra mucho más profundamente. Abarca la totalidad de la vida. Incluye los pensamientos ocultos, las motivaciones invisibles y las actitudes secretas del alma. El Espíritu Santo no se conforma con limpiar la superficie, trabaja para purificar la fuente misma de donde brotan las acciones. Por eso la verdadera santificación es una experiencia tan profunda y tan revolucionaria. Implica la entrega completa de todo el ser al gobierno de Cristo. A medida que el creyente contempla la pureza de Jesús, desarrolla una percepción cada vez más clara de sus propias imperfecciones. Paradójicamente, los que más se acercan a Cristo suelen ser los menos inclinados a proclamarse perfectos. Cuanto más brillante resplandece la luz divina, más visibles se vuelven las manchas del carácter humano. Por esta razón, la perfección cristiana nunca produce orgullo espiritual. Al contrario, genera humildad profunda. La persona santificada reconoce constantemente su necesidad de la gracia. Comprende que cada victoria ha sido obtenida únicamente por el poder de Dios. Entiende que sin Cristo no puede hacer absolutamente nada. El mensaje final que Dios presenta al mundo incluye un llamado solemne a la preparación espiritual. No se trata simplemente de aceptar ciertas doctrinas correctas, sino de permitir que el Espíritu Santo selle la verdad en el carácter. El conflicto final revelará quiénes han permitido que Cristo reine completamente en sus vidas y quiénes han conservado áreas de rebelión escondidas. En este contexto, la santidad deja de ser una cuestión secundaria y se convierte en un asunto central. No porque la santidad produzca la salvación, sino porque la salvación genuina inevitablemente produce santidad. Por lo tanto, al responder la pregunta inicial, debemos afirmar que nadie será salvo por alcanzar una perfección obtenida mediante esfuerzos humanos. Sin embargo,
también debemos afirmar que nadie será salvo permaneciendo voluntariamente en el pecado. La gracia que perdona es la misma gracia que transforma. La fe que justifica es la misma fe que obra por amor y purifica el alma. Cristo no solamente imputa su justicia al creyente, también la imparte. No solamente declara justo al pecador arrepentido, comienza a hacerlo justo mediante la obra continua del Espíritu Santo. Este equilibrio glorioso constituye el corazón mismo del Evangelio y el fundamento de toda verdadera experiencia cristiana. La preparación para el cielo consiste precisamente en permitir que esta obra continúe sin resistencia. Día tras día, el creyente aprende a someter cada pensamiento a Cristo, a renunciar al yo, a caminar por fe y a reflejar cada vez más plenamente el carácter de su Salvador. La santidad no es una carga impuesta desde afuera. Es el resultado natural de una relación viva con Jesús. Y la perfección cristiana no es una exaltación del ser humano, sino la manifestación visible de lo que la gracia divina puede realizar en un corazón completamente rendido al Señor. Uno de los temas más profundos y al mismo tiempo más mal comprendidos dentro de la experiencia cristiana es la relación entre la justicia de Cristo y la formación del carácter. Muchos creyentes han aceptado correctamente que somos salvos únicamente por los méritos de Jesús, pero no siempre han comprendido que esos mismos méritos constituyen también el poder mediante el cual somos transformados. El espíritu de profecía presenta constantemente estas dos realidades unidas de manera inseparable. Cristo no vino solamente para cubrir al pecador con un manto de justicia mientras éste continúa viviendo bajo el dominio del pecado. Vino para restaurar en el ser humano la imagen moral de Dios que fue desfigurada por la transgresión. La justificación y la santificación son distintas en función, pero inseparables en la experiencia. Allí donde Cristo justifica verdaderamente a un alma, también comienza una obra de purificación y renovación que continuará hasta el final de la vida. Declaración legal. Han llegado a creer que la salvación consiste únicamente en recibir perdón mientras el carácter permanece prácticamente sin cambios. Sin embargo, la obra de redención es infinitamente más profunda que eso. Cuando Dios perdona, también transforma. Cuando acepta al pecador, también inicia un proceso de restauración. Cuando declara justo al creyente, comienza simultáneamente a desarrollar en él los principios de justicia que caracterizan el reino celestial. El propósito divino nunca fue simplemente rescatar a los hombres de la condenación futura, su propósito siempre ha sido liberarlos del poder presente del pecado. La cruz no solamente garantiza el perdón, garantiza también la victoria. La razón por la cual la formación del carácter ocupa un lugar tan importante en las enseñanzas inspiradas es porque el carácter constituye la única posesión que cada persona llevará a la eternidad. Las riquezas desaparecerán. Los títulos serán olvidados. Las posiciones sociales dejarán de tener importancia. Todo aquello que el mundo considera valioso quedará atrás. Pero el carácter desarrollado mediante las decisiones diarias permanecerá para siempre. Esta verdad reviste una solemnidad inmensa. Cada pensamiento alimentado, cada hábito cultivado, cada victoria obtenida sobre el mal y cada acto de obediencia influye directamente en la formación de ese carácter que un día será revelado delante del universo entero. El cielo es un lugar de perfecta armonía porque todos sus habitantes están en armonía con el carácter de Dios. Los principios que gobiernan allí son exactamente los mismos principios que deben comenzar a gobernar el corazón aquí. Amor desinteresado, pureza, humildad, verdad, misericordia y obediencia constituyen la atmósfera misma del reino celestial. Por esta razón, la preparación para el cielo no puede consistir únicamente en adquirir información religiosa. Tampoco puede reducirse a la aceptación intelectual de doctrinas correctas. La preparación verdadera implica una transformación tan profunda que el alma aprende a disfrutar aquello que Dios disfruta y a rechazar aquello que Dios rechaza.
El creyente no se prepara para el cielo simplemente porque desea evitar la destrucción final, se prepara porque su corazón ha sido renovado y ha comenzado a amar la justicia. El espíritu de profecía enfatiza repetidamente que Dios está más interesado en lo que somos que en lo que aparentamos ser. Los seres humanos suelen evaluar la conducta visible, pero Dios examina las motivaciones ocultas. Muchas personas pueden construir una reputación religiosa admirable mientras albergan en secreto orgullo, resentimiento, ambición egoísta o incredulidad. Sin embargo, el juicio divino no se basa en apariencias externas. El Señor observa las profundidades del corazón. Allí es donde se libra la verdadera batalla entre Cristo y Satanás. Allí es donde se forman las decisiones que finalmente determinan el destino eterno. La religión genuina alcanza precisamente ese nivel profundo de la experiencia humana. La transformación del carácter ocurre mediante la contemplación constante de Cristo. Este principio aparece una y otra vez en las enseñanzas inspiradas. Los seres humanos son cambiados por aquello que contemplan. La mente adopta gradualmente las características de los objetos sobre los cuales se concentra. Cuando una persona dedica sus pensamientos principalmente a los intereses egoístas, termina reflejando egoísmo. Cuando se enfoca constantemente en las ambiciones terrenales, termina absorbiendo los valores del mundo. Pero cuando contempla a Cristo mediante la oración, el estudio de la palabra y la comunión diaria con Él, comienza a experimentar una transformación sobrenatural. Las virtudes del Salvador son reproducidas progresivamente en la vida del creyente. El amor sustituye al egoísmo. La paciencia reemplaza la irritabilidad. La pureza vence las inclinaciones pecaminosas. La humildad ocupa el lugar del orgullo. Esta transformación no elimina instantáneamente todas las tendencias heredadas y cultivadas durante años de pecado. El espíritu de profecía presenta la vida cristiana como una lucha constante contra el yo. El mayor enemigo que enfrenta el creyente no siempre se encuentra afuera, muchas veces reside dentro de su propio corazón. Los deseos egoístas, las inclinaciones pecaminosas y las tendencias naturales al mal continúan ejerciendo presión. Sin embargo, el Evangelio proporciona poder suficiente para obtener victoria. No se trata de una victoria alcanzada mediante la fuerza de voluntad humana. Es una victoria lograda mediante la unión permanente con Cristo. Cada día el creyente debe renovar su entrega, depender nuevamente de la gracia divina y permitir que el Espíritu Santo fortalezca sus facultades espirituales. Una de las declaraciones más solemnes encontradas en los escritos inspirados es que el sello final de Dios será colocado únicamente sobre aquellos cuyos caracteres reflejen plenamente los principios del cielo. Esta enseñanza no debe interpretarse como una invitación al legalismo ni como un llamado a confiar en obras humanas. Más bien constituye una revelación de la seriedad con la cual Dios considera la transformación moral. El sello representa la aprobación divina sobre una vida completamente entregada al gobierno de Cristo. No se recibe mediante una profesión verbal de fe. Tampoco mediante una adhesión superficial a ciertas prácticas religiosas. Es el resultado de una experiencia profunda donde la verdad ha penetrado tanto en el corazón que ha moldeado permanentemente el carácter. El desarrollo del carácter cristiano requiere cooperación con la gracia divina. Dios nunca obliga la voluntad humana. Aunque posee poder infinito, respeta la libertad que Él mismo otorgó a sus criaturas. El Espíritu Santo impresiona la conciencia, convence de pecado, revela la belleza de Cristo y ofrece fortaleza para vencer, pero corresponde al individuo decidir si cooperará con esa influencia celestial. Cada día presenta oportunidades para elegir entre la obediencia y la desobediencia, entre la fe y la incredulidad, entre el espíritu de sacrificio y el egoísmo. Estas decisiones aparentemente pequeñas forman gradualmente el carácter. Lo que una persona decide repetidamente termina convirtiéndose en lo que esa persona es.
Por esta razón, los momentos ordinarios de la vida poseen una importancia eterna. Muchas personas imaginan que la preparación espiritual ocurre únicamente durante grandes crisis religiosas o experiencias extraordinarias. Sin embargo, el espíritu de profecía enseña que el carácter se forma principalmente en las circunstancias comunes de cada día. La manera como tratamos a nuestros familiares, cómo reaccionamos ante las frustraciones, cómo administramos nuestro tiempo, cómo respondemos a las provocaciones y cómo enfrentamos las pequeñas pruebas cotidianas revela la verdadera condición del alma. Las grandes crisis simplemente ponen de manifiesto el carácter que ya ha sido formado mediante miles de decisiones anteriores. La justicia de Cristo constituye tanto el fundamento como la esperanza de esta obra transformadora. Si el creyente tuviera que alcanzar la perfección mediante sus propios recursos, la tarea sería absolutamente imposible. Ningún ser humano posee la capacidad de eliminar por sí mismo las raíces profundas del pecado. Ninguna disciplina humana puede producir la pureza de corazón requerida para la eternidad. Pero aquello que resulta imposible para los hombres es posible para Dios. Cristo no solamente murió para perdonar nuestras transgresiones, vive para impartirnos su poder. Mediante la presencia del Espíritu Santo, el Salvador continúa obrando activamente en favor de su pueblo. Cada victoria sobre el pecado constituye evidencia de su poder operando en la vida humana. A medida que el creyente avanza en esta experiencia, desarrolla una comprensión más profunda de su propia necesidad y de la suficiencia de Cristo. La madurez espiritual no conduce a la autosatisfacción sino a una dependencia cada vez mayor del Salvador. Los más avanzados en la vida cristiana son precisamente aquellos que reconocen con mayor claridad cuán completamente necesitan la gracia divina. Comprenden que toda justicia verdadera procede de Cristo. Reconocen que cada virtud desarrollada en el carácter es fruto de la operación del Espíritu Santo. Entienden que sin la presencia constante de Dios caerían inmediatamente bajo el poder de las mismas tendencias que antes los dominaban. Finalmente, la formación de un carácter apto para el cielo constituye la obra suprema que Dios realiza en favor de sus hijos durante esta vida. Nada posee una importancia comparable. Todas las experiencias, pruebas, bendiciones y oportunidades que Él permite tienen como objetivo principal contribuir a esta transformación. El propósito final del Evangelio es presentar delante del universo un pueblo que refleje la belleza moral de Cristo. No un pueblo perfecto en virtud de capacidades humanas, sino un pueblo perfeccionado por la gracia. No un pueblo que se gloríe en sus logros espirituales, sino un pueblo cuya única gloria sea la cruz de Cristo. Cuando esa obra alcance su culminación, el universo entero contemplará el triunfo completo del plan de redención y quedará demostrado para siempre que la gracia de Dios posee poder suficiente para restaurar plenamente la imagen divina en el ser humano caído. Entre todas las enseñanzas relacionadas con la preparación para el regreso de Cristo, pocas poseen una solemnidad tan profunda como aquellas que describen la experiencia espiritual del pueblo de Dios en los momentos finales de la historia humana. El espíritu de profecía presenta los acontecimientos finales no simplemente como una serie de eventos proféticos externos, sino como la culminación de una obra interior que el Espíritu Santo ha venido realizando durante generaciones. La atención del cielo no está centrada únicamente en las señales visibles que ocurren en el mundo, sino también en la formación de un pueblo que refleje plenamente el carácter de Cristo. La crisis final revelará delante del universo entero el resultado de la gran controversia entre el bien y el mal. La pregunta fundamental no será quién posee más conocimiento intelectual ni quién ha realizado la mayor cantidad de actividades religiosas. La verdadera cuestión será quién ha permitido que la gracia de Dios transforme completamente su vida. Desde el principio del conflicto cósmico, Satanás ha sostenido la acusación de que los seres humanos caídos no pueden obedecer verdaderamente a Dios.
Ha afirmado que la ley divina es demasiado exigente y que la fidelidad absoluta resulta imposible para criaturas debilitadas por el pecado. A través de los siglos, esta acusación ha sido repetida de múltiples formas. Sin embargo, el plan de redención tiene como uno de sus propósitos demostrar que el poder de Cristo es suficiente para restaurar al ser humano. La victoria obtenida por Jesús durante su vida terrenal no fue solamente una victoria personal. Fue también una demostración de lo que la gracia divina puede realizar en aquellos que dependen completamente de Dios. Por esta razón, la experiencia del pueblo fiel en el tiempo final posee una importancia que trasciende incluso su propia salvación individual. Su experiencia constituye un testimonio viviente del poder transformador del Evangelio. El sellamiento ocupa un lugar central dentro de esta preparación espiritual. Lejos de ser una experiencia meramente simbólica o superficial, representa la culminación de una obra profunda realizada por el Espíritu Santo en el corazón. El sello de Dios no es colocado arbitrariamente sobre personas que simplemente profesan una determinada fe. Tampoco constituye una recompensa por años de membresía religiosa. El sellamiento está relacionado íntimamente con el carácter. Representa la confirmación divina de que la verdad ha penetrado tan profundamente en la vida que se ha convertido en parte inseparable del ser. Los principios del reino de Dios han sido grabados en la mente y en el corazón. La lealtad a Cristo ha llegado a ser tan firme que ninguna presión externa podrá apartar al creyente de su fidelidad. Esta realidad ayuda a comprender por qué el espíritu de profecía insiste tanto en la necesidad de una preparación presente. Muchas personas esperan desarrollar fortaleza espiritual durante las crisis futuras, pero la verdad es que el carácter se forma antes de que lleguen las grandes pruebas. Ningún árbol adquiere raíces profundas durante la tormenta, las desarrolla mucho antes de que los vientos comiencen a soplar. De la misma manera, la confianza en Dios, la fe perseverante, la obediencia voluntaria y la dependencia del Espíritu Santo deben ser cultivadas ahora. Cuando llegue la crisis final, simplemente se manifestará exteriormente aquello que ya ha sido desarrollado interiormente mediante años de comunión con Cristo. Uno de los conceptos más solemnes presentados en los escritos inspirados es la necesidad de obtener victoria sobre el pecado. Este tema ha sido objeto de numerosos malentendidos porque algunos lo han interpretado desde una perspectiva legalista, mientras otros han intentado minimizarlo para evitar cualquier exigencia espiritual. Sin embargo, el equilibrio bíblico presentado por el espíritu de profecía resulta extraordinariamente claro. La victoria sobre el pecado no significa que el creyente alcanza una condición de independencia de Dios. Tampoco significa que deja de necesitar la intercesión de Cristo o que adquiere méritos propios. Significa que, mediante el poder divino, el pecado deja de gobernar la vida. La gracia no solamente perdona la transgresión, rompe también su dominio. El Evangelio no solamente limpia el registro del pasado, transforma el presente. El problema fundamental del pecado no consiste únicamente en actos aislados de desobediencia. El pecado es un principio de rebelión que se ha arraigado profundamente en la naturaleza humana. Por esta razón, la obra de redención debe llegar mucho más lejos que la corrección de ciertos comportamientos externos. Dios desea arrancar las raíces mismas del egoísmo. Quiere purificar las motivaciones, corregir las inclinaciones y renovar completamente las facultades morales del alma. Esta obra requiere tiempo, disciplina espiritual y cooperación constante con el Espíritu Santo. No ocurre accidentalmente. Tampoco puede lograrse mediante esfuerzos esporádicos. Es el resultado de una relación diaria con Cristo en la cual el creyente aprende progresivamente a someter cada área de su vida al gobierno divino. La experiencia de la última generación está estrechamente relacionada con esta obra de purificación. No porque Dios establezca un estándar diferente para quienes vivan al final de la historia,
sino porque ellos enfrentarán circunstancias únicas que exigirán una confianza extraordinaria en el poder de Cristo. Su seguridad no descansará en sentimientos, emociones o evidencias visibles. Deberán aprender a confiar únicamente en las promesas divinas. Esta fe madura no surge repentinamente. Se desarrolla a través de innumerables experiencias donde Dios enseña a sus hijos a depender de Él incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. Cada prueba presente forma parte de esa preparación. El espíritu de profecía describe repetidamente la importancia de reflejar plenamente el carácter de Cristo. Esta expresión no debe entenderse como una demanda imposible ni como una invitación al perfeccionismo humano. Reflejar el carácter de Cristo significa permitir que los principios que gobernaron la vida del Salvador gobiernen también nuestra vida. Significa amar como Él amó, obedecer como Él obedeció, confiar como Él confió y servir como Él sirvió. La semejanza con Cristo no se mide principalmente por manifestaciones externas, sino por la transformación interior que produce el Espíritu Santo. Es una semejanza moral y espiritual. Es el resultado de una comunión tan íntima con Jesús que sus pensamientos comienzan a moldear nuestros pensamientos y sus prioridades comienzan a convertirse en nuestras prioridades. A medida que esta experiencia se profundiza, el creyente desarrolla una sensibilidad cada vez mayor hacia el pecado. Lo que antes parecía insignificante comienza a ser reconocido como una ofensa contra el amor de Dios. Las faltas que anteriormente eran justificadas o ignoradas ahora producen tristeza y arrepentimiento genuino. Esta sensibilidad no conduce a la desesperación. Al contrario, conduce a una dependencia más profunda de Cristo. Cuanto más claramente se contempla la pureza divina, más evidente se vuelve la necesidad de la gracia. Y cuanto más plenamente se experimenta esa gracia, más intensamente surge el deseo de vivir en armonía con la voluntad de Dios. La preparación para el sellamiento incluye también una experiencia profunda de purificación mediante las pruebas. En la providencia divina, las dificultades desempeñan un papel esencial en el desarrollo del carácter. Las pruebas revelan defectos que de otra manera permanecerían ocultos. Exponen debilidades espirituales que necesitan ser corregidas. Muestran áreas donde la fe aún debe fortalecerse. Aunque muchas veces resultan dolorosas, constituyen instrumentos de misericordia en las manos de Dios. El refinador celestial observa cuidadosamente el proceso. No permite una sola prueba innecesaria. Cada experiencia tiene el propósito específico de acercar más al creyente a la imagen de Cristo. Uno de los aspectos más impresionantes de esta enseñanza es que el universo entero observa el resultado de la obra de redención. Los ángeles contemplan con interés el desarrollo del carácter humano. Los mundos no caídos observan el desenlace de la controversia. Satanás mismo intenta constantemente demostrar que la obediencia perfecta es imposible. Sin embargo, la existencia de un pueblo transformado por la gracia constituye una respuesta viviente a sus acusaciones. No se trata de seres humanos exaltándose a sí mismos ni reclamando méritos propios. Todo lo contrario. Se trata de personas que reconocen que cada victoria ha sido obtenida exclusivamente mediante el poder de Cristo. Precisamente por eso su experiencia glorifica a Dios y no a ellos mismos. El tiempo del fin revelará con claridad la diferencia entre una religión superficial y una experiencia genuina de conversión. Muchos que confiaron en formas externas de religiosidad descubrirán que carecen de la fortaleza espiritual necesaria para permanecer firmes. Por otro lado, aquellos que desarrollaron una relación profunda con Cristo encontrarán en él todo lo necesario para atravesar las pruebas más difíciles. La verdadera preparación no consiste en acumular información profética, aunque ésta sea importante. Consiste en conocer personalmente a Cristo. Consiste en caminar con Él diariamente hasta que su presencia llegue a ser más real que cualquier circunstancia externa. Finalmente,
El sellamiento representa la culminación de la obra de santificación iniciada mucho tiempo atrás. Es la confirmación divina de una lealtad que ha sido probada y encontrada genuina. Es el reconocimiento celestial de que el carácter ha sido moldeado por la verdad. Es la evidencia de que el creyente ha permitido que la gracia complete su obra transformadora. Cuando esta experiencia alcance su plenitud en el pueblo de Dios, el mundo contemplará una manifestación extraordinaria del poder del Evangelio. Quedará demostrado para siempre que Cristo no solamente tiene poder para perdonar pecadores, sino también para restaurar completamente la imagen divina en aquellos que se entregan sin reservas a su voluntad. Entonces la gran controversia se acercará a su conclusión, y el universo entero reconocerá la justicia, el amor y la sabiduría del plan de redención. Entre los temas más solemnes relacionados con los acontecimientos finales, pocos han sido tan mal interpretados como la expresión vivir sin mediador. A lo largo de los años, algunas personas han considerado esta enseñanza con temor, imaginando que llegará un momento en el cual el pueblo de Dios deberá sostenerse por sí mismo, separado completamente de Cristo y dependiendo únicamente de su propia perfección espiritual. Otros, al percibir las implicaciones aparentemente difíciles de esta idea, han preferido ignorarla o minimizarla. Sin embargo, cuando se estudia cuidadosamente la enseñanza del espíritu de profecía dentro del contexto completo del plan de redención, emerge una comprensión mucho más equilibrada, profunda y esperanzadora. La experiencia descrita no representa una separación de Cristo, sino la culminación de una unión tan íntima con el que el carácter ha sido plenamente establecido en la verdad. Para comprender este asunto correctamente es necesario recordar el papel de Cristo dentro del plan de salvación. Desde la caída de Adán, la humanidad ha dependido absolutamente de la mediación del Salvador. Cada bendición recibida, cada oración contestada, cada acto de perdón y cada manifestación de gracia han llegado a través de la obra intercesora de Jesús. Ningún ser humano podría acercarse a Dios sin esta mediación. La totalidad de la experiencia cristiana descansa sobre la obra realizada por Cristo en favor de los pecadores. Por lo tanto, cualquier interpretación que sugiera que los redimidos finalmente alcanzarán una condición donde ya no necesiten depender de él contradice completamente el espíritu de las enseñanzas inspiradas. La dependencia de Cristo nunca termina. Los redimidos dependerán de él durante toda la eternidad. Cuando se habla del cierre de la obra mediadora en el santuario celestial, el énfasis no está puesto en una supuesta autosuficiencia de los creyentes. El énfasis se encuentra en el hecho de que cada caso habrá sido decidido. La obra investigadora habrá concluido. El destino eterno de cada persona quedará fijado. Los que hayan permitido que Cristo complete su obra transformadora permanecerán unidos a Él. Los que hayan rechazado persistentemente la gracia habrán tomado una decisión definitiva. El universo llegará a un momento donde ya no existirán cambios de posición espiritual. No porque Dios deje de ser misericordioso, sino porque cada individuo habrá revelado plenamente el carácter que eligió desarrollar. Esta realidad confiere una importancia inmensa al tiempo presente. Ahora es cuando se forma el carácter. Ahora es cuando el Espíritu Santo trabaja para grabar la verdad en el corazón. Ahora es cuando se toman las decisiones que finalmente determinarán el destino eterno. Muchas personas viven como si siempre hubiera una oportunidad adicional para arrepentirse, una ocasión futura para consagrarse o un momento posterior para tomar en serio la preparación espiritual. Sin embargo, el espíritu de profecía presenta repetidamente la necesidad de aprovechar las oportunidades actuales. El carácter no se desarrolla instantáneamente en el último momento. Se forma gradualmente mediante miles de decisiones diarias. La experiencia del tiempo de angustia revela precisamente la madurez espiritual alcanzada por el pueblo de Dios. Durante ese periodo, los creyentes enfrentarán circunstancias extremadamente difíciles. Las seguridades humanas desaparecerán.
Los apoyos terrenales resultarán insuficientes. Las pruebas alcanzarán una intensidad sin precedentes. Sin embargo, el propósito de estas experiencias no será producir desesperación, sino revelar la profundidad de la fe desarrollada mediante años de comunión con Dios. Aquellos que hayan aprendido a depender de Cristo en las pequeñas pruebas estarán preparados para depender de Él en las grandes. La confianza cultivada durante la vida cotidiana se convertirá en la fortaleza necesaria para atravesar las crisis finales. Uno de los aspectos más impresionantes de esta experiencia consiste en la profunda conciencia de indignidad que caracterizará al pueblo fiel. Contrariamente a lo que algunos imaginan, los hijos de Dios no enfrentarán el tiempo de angustia proclamando su propia perfección. No estarán contemplando sus victorias espirituales ni confiando en sus logros religiosos. Cuanto más cerca estén de Cristo, más profundamente reconocerán su propia necesidad de la gracia divina. La contemplación de la pureza infinita de Dios producirá una humildad cada vez más profunda. Verán con claridad la pecaminosidad del pecado y la insuficiencia absoluta de cualquier mérito humano. Su única esperanza seguirá siendo la justicia de Cristo. Este aspecto resulta fundamental para comprender correctamente la perfección cristiana. La perfección nunca conduce a la exaltación propia. El verdadero crecimiento espiritual produce exactamente el efecto contrario. A medida que el carácter es transformado, el creyente desarrolla una apreciación cada vez más profunda del amor divino y una comprensión más clara de su dependencia de Dios. Los más maduros espiritualmente son generalmente los menos conscientes de su propia madurez. Su atención está centrada en Cristo, no en ellos mismos. Su confianza descansa en la obra del Salvador, no en sus experiencias personales. Durante el tiempo de angustia, Satanás intentará aprovechar esta sensibilidad espiritual para producir desánimo. Presentará delante de los creyentes los errores del pasado, magnificará sus debilidades y procurará convencerlos de que son indignos de la aceptación divina. Esta estrategia no será nueva. Ha sido utilizada contra el pueblo de Dios en todas las épocas. Sin embargo, en los momentos finales alcanzará una intensidad extraordinaria. El enemigo sabe que dispone de poco tiempo y hará todo lo posible por destruir la confianza de los hijos de Dios. Precisamente por esta razón, la comprensión correcta del Evangelio resulta tan importante. Aquellos que hayan aprendido a confiar en la justicia de Cristo podrán resistir estos ataques. Comprenderán que su aceptación delante de Dios no depende de la perfección de sus obras, sino de la perfección del Salvador. El espíritu de profecía describe repetidamente la experiencia de Jacob luchando con el ángel como una ilustración de la experiencia final del pueblo de Dios. Jacob no obtuvo la victoria porque fuera superior moralmente ni porque careciera de defectos. Obtuvo la victoria porque se aferró a las promesas divinas con una fe perseverante. Reconoció su indignidad, confesó sus pecados y dependió completamente de la misericordia de Dios. Esa misma actitud caracterizará al pueblo fiel en los últimos días. Su fuerza no provendrá de sí mismos. Procederá de una confianza inquebrantable en las promesas del Señor. Otro aspecto significativo de esta experiencia es que el carácter ya habrá sido establecido antes de que comience el tiempo de angustia. Esta enseñanza aparece repetidamente en los escritos inspirados y posee enormes implicaciones prácticas. Significa que las decisiones tomadas ahora son extraordinariamente importantes. Significa que la formación del carácter no puede posponerse indefinidamente. Significa que cada victoria sobre el pecado, cada acto de obediencia motivado por amor y cada paso de fe contribuyen a preparar al creyente para los acontecimientos futuros. El tiempo de angustia no será el momento para desarrollar un carácter semejante al de Cristo, será el momento en que ese carácter será revelado. La obra del Espíritu Santo durante la vida presente tiene precisamente ese objetivo. Él busca fortalecer la fe,
purificar las motivaciones y establecer firmemente los principios divinos en el alma. Muchas veces esta obra ocurre mediante experiencias que parecen difíciles de comprender. Dios permite pruebas, retrasos, decepciones y luchas porque sabe que cada una de ellas puede contribuir al desarrollo espiritual. Desde una perspectiva humana, algunas experiencias parecen innecesarias. Sin embargo, la sabiduría divina contempla el resultado final. El gran artista está preparando una obra maestra. Ningún detalle es accidental. Ninguna experiencia carece de propósito. A medida que se acerca el final de la historia humana, la diferencia entre una religión superficial y una experiencia genuina se volverá cada vez más evidente. Las formas externas de piedad resultarán insuficientes. Las tradiciones religiosas no podrán sostener la fe durante las grandes pruebas. Solamente aquellos que hayan desarrollado una relación personal y profunda con Cristo permanecerán firmes. Esta realidad explica por qué el espíritu de profecía concede tanta importancia a la comunión diaria con Dios. La preparación para el futuro ocurre en el presente. La fortaleza necesaria para mañana se desarrolla hoy. Cuando finalmente el pueblo de Dios atraviese ese periodo de prueba, el universo entero contemplará el resultado de la obra de la gracia. Los ángeles observarán con admiración la fidelidad de aquellos que permanecen firmes bajo circunstancias extremas. Satanás verá frustradas sus acusaciones. Quedará demostrado que el Evangelio posee poder suficiente para sostener a los creyentes incluso en las pruebas más severas. Y por encima de todo, Cristo será glorificado porque la victoria obtenida por su pueblo será en realidad una manifestación de su propia victoria obrando en ellos. Por lo tanto, vivir durante el período posterior al cierre de la mediación no significa existir separado de Cristo. Significa haber llegado a una experiencia donde la unión con Él es tan profunda y permanente que el carácter ha sido completamente afirmado en la verdad. Significa que la obra transformadora del Espíritu Santo ha alcanzado su propósito. Significa que la gracia ha producido en el alma una fidelidad inquebrantable. Y significa que el universo puede contemplar, en la vida de los redimidos, la demostración final de que el plan de salvación ha triunfado plenamente. Esta enseñanza, lejos de producir temor, debería inspirar esperanza y consagración. El mismo Cristo que inició la buena obra en sus hijos es también quien promete completarla. El mismo Salvador que perdona los pecados es quien concede poder para vencerlos. El mismo Señor que llama a la santidad proporciona la gracia necesaria para alcanzarla. Y el mismo Redentor que intercede hoy en favor de su pueblo garantizará finalmente la victoria completa de todos aquellos que permanezcan unidos a Él por la fe. Pocas expresiones han generado tanta discusión, tanta confusión y tantas interpretaciones contradictorias como la frase perfección del carácter. Para algunos, esta expresión evoca una meta imposible, una exigencia tan elevada que parece aplastar toda esperanza. Para otros, representa una doctrina incómoda que debe ser evitada o reinterpretada para no confrontar la realidad del pecado en la vida humana. Sin embargo, cuando se estudian cuidadosamente las enseñanzas del espíritu de profecía, surge una verdad extraordinariamente equilibrada y profundamente esperanzadora. La perfección del carácter no es una invención humana ni una teoría extrema desarrollada por ciertos grupos religiosos. Es el propósito mismo del Evangelio. Constituye la meta hacia la cual apunta todo el plan de redención. Desde el momento en que el pecado entró en el mundo, Dios inició una obra destinada a restaurar en el hombre la imagen moral que había sido destruida. Todo lo que Cristo hizo en su vida, muerte, resurrección e intercesión tiene como objetivo final llevar a cabo esa restauración. La primera verdad que debe entenderse es que la perfección del carácter no significa perfección absoluta en el sentido en que Dios es perfecto. Solamente el Creador posee perfección absoluta, infinita, eterna e inmutable. Ninguna criatura llegará jamás a ocupar esa posición.
Aún los seres no caídos continúan creciendo en conocimiento y comprensión. Los redimidos seguirán desarrollando sus facultades durante toda la eternidad. Por lo tanto, cuando se habla de perfección cristiana, no se está hablando de omnisciencia, infalibilidad intelectual o imposibilidad de crecimiento. La perfección del carácter tiene relación con la voluntad, con la lealtad y con la completa armonía del corazón con Dios. Significa que no existe una rebelión conocida y acariciada contra la voluntad divina. Significa que el alma ha sido completamente entregada al gobierno de Cristo. Esta distinción resulta fundamental porque muchos han rechazado la enseñanza de la perfección debido a conceptos erróneos acerca de su significado. Algunos imaginan una condición donde la persona ya no puede cometer errores de juicio, donde nunca experimenta debilidades humanas o donde alcanza una independencia espiritual que elimina su necesidad de Cristo. Nada podría estar más lejos de la realidad. Cuanto más madura se vuelve una persona espiritualmente, más consciente es de su dependencia absoluta del Salvador. La verdadera perfección no disminuye la necesidad de la gracia, la aumenta. No produce autosuficiencia, produce humildad. No genera confianza propia, fortalece la dependencia de Dios. La perfección del carácter es, en esencia, la reproducción completa de los principios de Cristo en la vida humana. Es la victoria del amor sobre el egoísmo. Es el triunfo de la verdad sobre el engaño. Es la expulsión del orgullo mediante la humildad de Cristo. Es la sustitución de la ambición personal por el espíritu de servicio. Es la implantación de los principios del cielo en el corazón humano. Cuando esta obra se completa, el carácter refleja la imagen moral del Salvador. No porque el creyente posea justicia propia, sino porque la justicia de Cristo ha llegado a ser una realidad viviente dentro de él. Uno de los aspectos más solemnes de esta enseñanza es que el cielo no puede otorgar un carácter que no haya sido desarrollado aquí. Muchas personas viven suponiendo que la glorificación resolverá instantáneamente todos los problemas morales que nunca permitieron que Dios corrigiera durante su vida terrenal. Esperan que el regreso de Cristo produzca milagrosamente una transformación para la cual jamás se prepararon. Sin embargo, las enseñanzas inspiradas presentan una realidad diferente. La venida de Cristo transforma la naturaleza física. Elimina la corrupción, la enfermedad, el sufrimiento y la mortalidad. Pero el carácter ya habrá sido determinado antes de ese momento. El cielo no crea de repente amor donde antes reinaba el egoísmo. No produce obediencia donde anteriormente existía una resistencia persistente a la voluntad de Dios. La obra de preparación debe realizarse ahora. Esta verdad explica por qué la perfección del carácter es presentada como indispensable para ver a Dios. No porque Dios esté buscando una excusa para excluir personas de su reino. No porque la salvación dependa de méritos humanos. La razón es mucho más profunda. El cielo es un lugar donde reina la santidad perfecta. Sus habitantes encuentran gozo en la justicia. Su atmósfera está saturada de amor desinteresado. Toda la existencia gira alrededor de la gloria de Dios. Una persona que conserva amor por el pecado no encontraría felicidad en ese ambiente. El problema no sería la falta de acceso al cielo, el problema sería la incompatibilidad del carácter con la vida celestial. Por eso la transformación es una necesidad absoluta. No es una condición arbitraria impuesta desde afuera. Es una preparación indispensable para la felicidad eterna. El espíritu de profecía presenta repetidamente la vida de Cristo como el modelo supremo de perfección. Jesús vivió en completa dependencia de su Padre. Nunca permitió que el egoísmo gobernara sus decisiones. Nunca cedió conscientemente a la tentación. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción estaban en armonía con la voluntad divina. Su vida constituye la demostración perfecta de lo que significa una humanidad completamente sometida a Dios.
Y precisamente por eso se convierte en el ejemplo para cada creyente. El propósito del Evangelio no es simplemente admirar a Cristo desde la distancia. Es permitir que su carácter sea reproducido en quienes lo siguen. La gran controversia entre Cristo y Satanás gira alrededor de esta cuestión. El enemigo ha sostenido durante milenios que la ley divina no puede ser obedecida. Ha afirmado que los seres humanos son incapaces de reflejar verdaderamente el carácter de Dios. Ha declarado que el pecado es inevitable y que la obediencia total constituye una imposibilidad práctica. Toda su rebelión descansa sobre esta acusación. Sin embargo, el Evangelio responde demostrando que la gracia posee poder suficiente para restaurar aquello que el pecado destruyó. Cada victoria obtenida mediante la fe constituye una refutación de las afirmaciones de Satanás. Cada carácter transformado se convierte en evidencia del poder de Dios. Es importante comprender que esta perfección no se alcanza mediante esfuerzos humanos aislados. Ninguna cantidad de disciplina personal puede producir el carácter de Cristo. Ninguna acumulación de buenas obras puede generar santidad genuina. Ninguna reforma externa puede cambiar las profundidades del corazón. La transformación ocurre únicamente mediante la unión con Cristo. Así como una rama recibe vida del tronco al cual permanece unida, el creyente recibe poder espiritual al permanecer conectado con el Salvador. Separado de Cristo, el ser humano permanece impotente frente al pecado. Unido a Cristo, recibe recursos divinos para vencer. La contemplación de Jesús constituye uno de los instrumentos más poderosos para esta transformación. El carácter se desarrolla según aquello que ocupa constantemente la mente. Los pensamientos moldean los afectos. Los afectos influyen sobre las decisiones. Las decisiones repetidas forman hábitos. Los hábitos construyen el carácter. Por esta razón, el espíritu de profecía insiste tanto en la importancia de contemplar a Cristo. Cuanto más se estudia su vida, más profundamente se aprecia su amor. Cuanto más se contempla su pureza, más evidente se vuelve la deformidad del pecado. Y cuanto más se aprecia la belleza de su carácter, más intenso se vuelve el deseo de reflejarlo. Uno de los mayores obstáculos para alcanzar esta experiencia es la permanencia del yo en el centro de la vida. El egoísmo constituye la esencia misma del pecado. Fue el principio que originó la rebelión en el cielo y continúa siendo el principio que alimenta toda transgresión. Por esta razón, la perfección del carácter implica necesariamente la crucifixión del yo. No significa la destrucción de la personalidad ni la eliminación de la individualidad. Significa que la voluntad humana deja de ocupar el trono que pertenece a Dios. Significa que Cristo gobierna donde antes gobernaba el orgullo. Significa que los intereses divinos adquieren prioridad sobre los intereses personales. A medida que esta obra progresa, el creyente desarrolla una experiencia espiritual caracterizada por una obediencia motivada por amor. Ya no obedece principalmente por temor al castigo ni por deseo de recompensa. Obedece porque ama a Dios. Encuentra gozo en hacer la voluntad divina. Descubre que los mandamientos dejan de ser una carga para convertirse en una expresión de libertad espiritual. La ley ya no aparece como una lista de exigencias externas, sino como una descripción del carácter de aquel a quien ama profundamente. Esta transformación de motivaciones constituye una de las evidencias más claras de que la gracia está realizando su obra. Sin embargo, incluso aquellos que alcanzan la madurez espiritual más elevada continúan reconociendo sus limitaciones. La verdadera perfección nunca produce una sensación de superioridad espiritual. Los más cercanos a Cristo suelen ser precisamente los más conscientes de sus propias deficiencias. Mientras más claramente contemplan la santidad divina, más profunda se vuelve su humildad. Comprenden que toda justicia procede de Cristo. Reconocen que cada victoria ha sido obtenida mediante la gracia.
y entienden que seguirán dependiendo completamente del Salvador durante toda la eternidad. El universo entero espera la demostración final de esta obra. No porque Dios necesite probar algo para sí mismo, sino porque el conflicto cósmico exige una respuesta definitiva a las acusaciones de Satanás. El Señor tendrá un pueblo cuya vida demostrará que el Evangelio es verdadero. No serán personas perfectas en virtud de capacidades humanas extraordinarias. Serán pecadores redimidos que permitieron que la gracia realizara plenamente su obra. Serán testimonios vivientes del poder de Cristo. Su existencia declarará al universo que Dios no solamente puede perdonar pecados, sino también destruir el dominio del pecado en la vida humana. Por eso la perfección del carácter ocupa un lugar tan central dentro del plan de salvación. No es una doctrina secundaria. No es una opción reservada para creyentes especialmente consagrados. Es el objetivo mismo hacia el cual se dirige toda la obra de redención. Cristo murió para hacer posible esta restauración. El Espíritu Santo trabaja diariamente para llevarla a cabo. Los ángeles colaboran en ella. El cielo entero está comprometido con este propósito. Y llegará el día cuando esa obra será completada. Entonces el universo contemplará el triunfo definitivo de la gracia y verá reflejada en los redimidos la belleza del carácter de Cristo. En ese momento quedará demostrado para siempre que el amor de Dios ha vencido completamente al pecado y que el plan de salvación ha alcanzado su gloriosa consumación. Querido amigo, si este mensaje ha tocado tu corazón, no permitas que termine aquí. Vivimos en una generación que necesita desesperadamente conocer que el Evangelio no es solamente perdón para el pasado, sino poder para transformar el presente. Miles de personas han llegado a creer que la victoria sobre el pecado es imposible, que la santidad es una meta inalcanzable y que Dios espera menos de lo que realmente prometió hacer en la vida de sus hijos. Pero la verdad es mucho más gloriosa. Cristo todavía transforma corazones, todavía restaura vidas y todavía está preparando un pueblo para su pronto regreso. Tal vez este mensaje sea exactamente la respuesta que alguien cercano a ti ha estado necesitando escuchar. Quizá una persona está luchando en silencio, pensando que nunca podrá vencer, sin saber que el poder de Dios sigue siendo tan real hoy como lo fue en los días bíblicos. Por eso te invito a compartir este estudio con familiares, amigos y hermanos de fe. Haz que este mensaje llegue tan lejos como sea posible. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer a través de una simple acción de obediencia. Una sola persona alcanzada por la verdad puede convertirse en una luz para muchos otros. Que el Señor nos ayude no solamente a escuchar este llamado, sino también a convertirnos en instrumentos para llevar esta esperanza al mundo entero mientras esperamos el glorioso regreso de nuestro Salvador Jesucristo.